Entonces vamos a tratar de que sea una clase así bien dinámica, bien chévere, me pueden levantar la mano, pueden preguntar, no tengo ningún inconveniente en hacer pausas y reexplicar si en algún momento no han entendido algo, por favor háganmelo saber. Entonces, vamos a iniciar diciendo que este tema del día de hoy es básico para el desarrollo de todas las patologías obstétricas que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Por qué es básico? Porque forma parte de todos esos cambios o moldeamientos del cuerpo materno que son obviamente fisiológicos y con una función única de tratar de promover y proteger este embarazo, este nuevo ser. Entonces, obviamente, al ser un nuevo ser dentro de un organismo ya establecido, pues necesita unos ambientes especiales, específicos, que hagan que se pueda desarrollar de manera normal sin dañar a la mujer, sin dañar a la mamá, sin dañar el cuerpo materno. Entonces, vamos a ver todos estos cambios que se presentan alrededor del embarazo y con el único objetivo específico de promoverlo y cuidarlo. Entonces, todos, absolutamente todos, las partes del cuerpo de la mamá van a verse afectados o cambiados de una u otra manera, modificados con el objetivo de cuidar al bebé y de hacer que él tenga un espacio idóneo para su desarrollo. Todo esto, como vimos ayer en clase, inicia pues con la fecundación, ¿cierto? En el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen en la trompa de Falopio y se empieza toda esta serie rápida y dinámica de cambios a nivel celular, van trayendo consigo o van desencadenando consigo una cascada de reacciones en el cuerpo materno, que son primeramente de tipo hormonal, ¿cierto? El cuerpo pues tiene un ciclo, las mujeres tenemos un ciclo menstrual, que permite que en ese momento de la ovulación, pues haya, si se da la fecundación, pues haya un giro y este ciclo siga dándose, pero de la manera correcta para proteger el bebé, para nutrirlo, para permitir que se implante, para permitir que se den pues todos los cambios que él requiere. Entonces, así tal cual como lo estamos viendo aquí en la imagen, ya sabemos, se dio la fecundación allí en la ampolla, más o menos entre el sexto y séptimo día. Después de esa fecundación, se va a producir lo que es la implantación del huevo. Recordemos que, como hablábamos ayer, entonces va a haber un lugar específico en la cavidad endometrial donde él va a llegar y se va a dar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del trofoblasto y todo lo que hablamos ayer. No lo vamos a repetir pues el día de hoy porque no tiene sentido. En este mismo momento se inicia la producción de gonadotropina coriónica humana, se aumenta la progesterona, los estrógenos y todo este cambio hormonal o toda esta composición hormonal lo que hace es que promueve que ese endometrio y la progesterona le den nutrientes a este huevo fecundado mientras llega a la placenta y hace todo el resto de cosas que tiene que hacer. Entonces, vamos a tener claridad de que dentro de los cambios fisiológicos maternos van a haber dos clases importantes. La primera, todo este efecto hormonal que es del día 1 de la fecundación, ¿cierto? Esas hormonas que se disparan, esas hormonas que se activan, empiezan a hacer un proceso y van a actuar sobre diferentes partes del cuerpo, lo que va a ocasionar consigo que se den diferentes reacciones. Por ejemplo, la primera reacción que nosotras como mujeres vamos a notar en este caso sería ¿cuál? ¿A quién se le ocurre cuál sería esa primera reacción? La ausencia del ciclo menstrual. La ausencia de la menstruación, exactamente.
se fecundó, se implantó y luego más o menos a la semana después de esa implantación debería venir la regla y a la señora ¡pum!, no le llegó el periodo. Entonces eso sería como el, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué no me vino la regla? Bueno, a las que son regulares, ¿no? Otra de las cosas que pueden empezar a verse son algunos cambios, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces la paciente puede empezar a tener algo de náuseas, puede empezar a tener cialorreas, puede empezar a notar que ciertas cosas que antes le eran agradables ahora ya no lo son tanto, y pues también le va dando tips de que algo está pasando. Eso pues a niveles muy iniciales. Pero además de eso, van a haber un segundo grupo de cambios que no tienen relación con las hormonas, sino que tienen relación con esa expansión de ese útero. El útero ocupa un espacio pequeño dentro de la pelvis cuando la mujer no está embarazada. Una vez la mujer está embarazada, ese útero va a empezar a crecer y va a crear un efecto de masa intraabdominal, y al final, en la medida en la que va creciendo más, pues hasta empieza a desplazar todos los órganos que están por encima del diafragma. ¿Por qué? Porque el útero va tomando el espacio de todos los órganos intraabdominales y estos a su vez van subiendo y van ocupando todo ese espacio que podría darle cierta laxitud a la cavidad torácica y a ese diafragma. Entonces, ya sabemos que de inicio lo primero que la paciente experimenta va a ser de tipo hormonal, y luego cuando ya el embarazo está más avanzado, como vemos en el dibujito muy charro, muy chistoso que está ahí en la lámina, pues se dan el resto de los inconvenientes, digamos, por llamarlos de alguna manera, o cambios que son de índole mecánica. Entonces, bueno, tratemos de hacer que los ojitos no nos queden así como los del mono que tenemos aquí. Vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo por tratar de pasar el mal momento del sueño que le da a uno después de almorzar. Entonces, caigamos en cuenta a lo primero o lo más llamativo que hay, y es cómo hace ese huevo fecundado, que tiene células tanto maternas como paternas, para pasar desapercibida para el sistema inmunológico de la mamá. Si todos sabemos que esas células que son extrañas, es decir, las que corresponden al padre, a la genética del padre, pues pueden reaccionar o pueden ser vistas por el cuerpo de la mamá como si fueran un agente patógeno externo que debe ser aniquilado desde todo punto de vista porque pudiese ser peligroso, ¿verdad? Eso es lo que debería pensar nuestro sistema inmunológico. Resulta pues que nuestro cuerpo, por efecto de ese despertar o ultra despertar hormonal, empieza a crear una cosa que nosotros llamamos tolerancia inmunológica a la gestación. Es decir, nuestro cuerpo, si bien sí sabe que ese huevo fecundado no es propio, por algún motivo decide que lo tolera y que no lo va a rechazar como un cuerpo extraño o como un agente invasor. Y pues a raíz de eso han salido muchísimas teorías. Algunas teorías dicen que, bueno, que el útero es un lugar inmunológicamente privilegiado, como quien dice, un clase aparte, y que como es un clase aparte, pues se comporta de esa manera y por eso no rechaza al producto. También se ha dicho que en el endometrio se dan circunstancias en cuanto a la expresión de algunos antígenos del complejo de histocompatibilidad que hacen que no se reconozca como un
injerto o como una condición extraña, sino que lo hace por el contrario como un aloinjerto. Y así se han ido generando diferentes teorías y diferentes puntos de vista, pero pues lo que más fuerza ha tomado en los últimos tiempos es que de la inmunidad en general pues se da mayor expresión o mayor relevancia durante el embarazo a las células TH2 y estas tratan de proteger, digamos, de alguna manera aloinjerto, hacerlo digamos que menos visible, menos reconocible para el resto de la parte o del resto de las células inmunológicas para que pase de agache y nadie lo toque. Eso es básicamente lo que va o lo que se cree que es lo que ha sucedido. Entonces, ustedes van a encontrar en algunos de los textos que quizás leyeron que dice, no, la paciente embarazada es inmunosuprimida. No, digamos que no es inmunosuprimida, pero sí tiene un nivel de tolerancia inmunológica mayor que el de otra persona no embarazada, por todo esto que les estoy mencionando. Entonces, vamos a tener más cuidado con esa embarazada porque es más susceptible a que de pronto le dé una gripa, quizás es más susceptible con el tema del COVID, entonces por eso cuando veamos ahorita control prenatal, le vamos a recomendar a esa embarazada que no se ha vacunado o que de repente su vacuna fue hace más de un año, que se vuelva a reforzar con la vacunita del COVID, como con el objetivo de que tratemos de ayudarle, darle más tips, más herramientas a ese sistema inmunológico para que pueda defenderse de externos que definitivamente no van a ser tan buenos para ella. Otra de las cosas que también tenemos en cuenta en este caso inmunológico, otro de los ejemplos que yo les puedo poner es que las embarazadas cuando adquieren una neumonía en la comunidad, estas deben ser internadas, deben ser manejadas intrahospitalariamente, no así una persona adulta normal, sana, que tenga una neumonía adquirida en la comunidad, que la dejamos con manejo en casa, ambulatorio. Y uno de los motivos por los cuales hacemos eso es porque ellas hacen mayores complicaciones precisamente por este tema de la tolerancia. Otras de las cosas que se ven de una vez, es decir, que se desarrollan o se empiezan a desarrollar muy rápidamente al inicio de la gestación, es un cambio en la reabsorción del sodio con o por medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ustedes saben que tenemos ese sistema que es el que hace que nosotros retengamos más sodio para que se venga hacia adentro ese aumento de líquido, de agua. Y esto es con el objetivo de que aumente el volumen sanguíneo, que aumente la cantidad de agua corporal y nos permita no solamente tener mayor cantidad de volumen sanguíneo para lo que tiene que ver con el desarrollo del feto, sino también lo que lo contiene, el útero, que es la parte que finalmente se queda con la mayor porción de sangre o de redistribución de sangre durante el embarazo. Entonces, por eso decimos que el agua corporal aumenta aproximadamente entre 6.5 a 8.5 litros. Y el volumen sanguíneo también va a aumentar aproximadamente a 5.200 mililitros. ¿En qué momento inicia? Inicia más o menos alrededor de la semana 6. Pero esto va a ser progresivo, es decir, no es de hoy para mañana que ya yo retuve toda esa cantidad de líquido y ya aumentó el volumen de esa manera, no. Se va a hacer de manera progresiva y decimos que vamos a ver la mayor reabsorción de agua hasta la semana 32. Progresivamente, ahí vamos a ir teniendo ese aumento. Permítanme aquí que se me va eso. Entonces, como les decía, va a haber el aumento en la retención del sodio, sin embargo, no quiere decir que las pacientes
cuando embarazadas, cuando yo les titulo en sangre, el sodio lo van a tener en 10 o en 15, no, va a ser un valor muy similar al valor del sodio normal en cualquier adulto, como nosotros. Va a aumentar, obviamente, si yo tengo mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de volumen plasmático, pues una de las cosas que tiene que aumentar inmediatamente y de manera paralela es la velocidad de la filtración glomerular, porque pues no se puede quedar sin filtrar nada de sangre de la que esté circulando, ¿cierto? Entonces, pues eso va a ser progresivo igual que la ganancia de líquido. Todo va a ir en paralelo. Eso necesariamente en el momento en que a mí me corre más sangre por las venas, por decirlo de alguna manera, pues obviamente va a impactar también en el resto del sistema cardiovascular. De primerazo, pues el corazón necesariamente tiene que trabajar más, ¿verdad? Porque hay mucha más sangre que eyectar, hay mucho mayor volumen por eyectar. Y este corazón o este sistema cardiovascular en general se van a ver afectados por los dos efectos de los cuales hablábamos desde el inicio de la charla. Uno, por el lado de las hormonas, porque sobre la pared del vaso va a hacer que este esté más dilatado para que haya una disminución de la resistencia vascular periférica. Uno, ese es por el lado hormonal. Y por el lado del efecto mecánico compresivo que ejerce el útero, pues entonces vamos a tener que al estar ese útero más grande de lo usual y rechazar hacia arriba todas las vísceras abdominales, también va a hacer que se aplane un poco y se eche hacia arriba el diafragma y este corazón que antes estaba así, puede estar un poco más así. Eso es lo que quiere decir en esta lámina donde dice que se desplaza el corazón, el ápex, básicamente, un poco hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, de estar así pasa a estar un poco más inclinado, precisamente por ese efecto de masa que le están haciendo todo el resto de los órganos intraabdominales que están siendo desplazados. Además de eso, pues si dijimos que ese corazón tenía que trabajar más porque tiene más volumen para eyectar, pues también tiene que haber una cierta hipertrofia ventricular. Ahora bien, del ventrículo izquierdo. Ahora bien, no es una hipertrofia patológica como la que de pronto conocimos cuando hicimos medicina eterna, que vimos que los hipertensos hacen esa súper hipertrofia del ventrículo izquierdo. No, no va a llegar a ser algo tan grande. Es algo que es limitado, autolimitado y que además de todo, en el momento en que la paciente ya se vuelve puérpera, es decir, ya parió, y pasan más o menos 6 semanas, ese corazón vuelve al tamaño usual y posición normal. Eso fue solo un efecto, digamos, pasajero que se requirió para ese momento y no más. No deja ninguna clase de secuela ni manifestación cuando estamos hablando de un proceso fisiológico normal. Es obvio que si este cambio se da en una mujer que ya per se tenía un problema de una hipertrofia ventricular producto de otra enfermedad, pues es obvio que ahí van a haber otras cosas y ya no va a ser tan pasajero y ya no va a ser inocuo y ya va a ser algo que la paciente va a empezar a generarle síntomas, pero pues en condiciones normales nada de esto va a ocurrir. Vamos a poder encontrar un soplo que puede ser sistólico y es un grado bajo. Algunas veces sí lo podemos notar, otras veces pasa más bien desapercibido. No hay nada de patológico en él y no tenemos que hacer ninguna clase de cambio ni medicación para ello. Decíamos entonces que pues al aumentar el volumen plasmático, el gasto cardíaco también tiene que incrementarse. Esto va a darse más o menos en un 50% y va a verse expresado
ya con toda la firmeza o todo el cambio total, aproximadamente entre la semana 16 a 20 de la gestación. Antes de eso, pues va a ser menos notorio. Vamos a tener también un cambio en la presión arterial y la clave para este cambio de la presión arterial es lo que les acabo de decir con respecto a la resistencia vascular periférica disminuida. ¿Qué es lo que pasa con esta resistencia vascular periférica que se disminuye? ¿Qué permite que el flujo de la sangre sea más, digamos, fácil? Que tenga, como su nombre lo indica, menos resistencia, que el corazón tenga que trabajar menos para eyectar la misma cantidad de sangre. Y esto se va a ver también el máximo de su expresión alrededor de la semana 20. ¿De qué me sirve saber esto? Me sirve saber esto porque yo voy a llevar una cosa que se llama control prenatal, que efectivamente es algo que hacen ustedes como médicos generales. O sea, la puerta de entrada al sistema de salud en cuanto a embarazadas, básicamente son ustedes como médicos generales quienes inician este control prenatal. Entonces, ustedes dentro de las actividades normales que van a desarrollar en el control prenatal, una de ellas va a ser que le van a tomar la presión a la paciente, los signos vitales, ¿no? Normal, como cualquier consulta que nosotros hagamos. Una de esos signos vitales sería la tensión arterial. Entonces ustedes van a iniciar esa toma de la presión desde el día mismo que ella ingresa al control. Vamos a suponer que es una señora así súper juiciosa y ella inicia el control prenatal en la semana 6 de gestación, pues no vio su regla cuando la tenía que ver, se hizo su prueba de embarazo, se dio cuenta que estaba embarazada y plum, en la semana 6 de gestación ingresó con ustedes al control. Entonces esa señora a usted le tomó la presión arterial y resulta que tiene, digamos, 120/80, que es lo normal. Tuvo 120/80 en su semana 6. Luego la van a volver a ver otra vez con los resultados de los exámenes. Ya tiene 8 semanas, ella continúa con, digamos, 120/70. Vamos a volverla a ver nuevamente a la semana 12, digamos, y le encontramos que la presión tiene 110/70. Luego vamos otra vez a verla, supongamos, semana 18. Ya llegó a la semana 18. Y resulta que esa paciente que yo venía viendo, que estaba en 120/80 al inicio de su gestación y que de ahí había empezado a descender de un momento a otro, alrededor de la semana 20 la vuelvo a encontrar en 120/80 o quizás en 120/90. En ese momento es importante que usted tenga fresco este conocimiento y diga, aquí pasa algo, porque a mí en la clase de ginecología y obstetricia me dijeron, y posteriormente yo también leí, que alrededor de la semana 20 de gestación la presión arterial de las embarazadas debería disminuir aproximadamente un 20% y que además de eso, la mayor parte de este cambio se da a nivel de la diastólica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque esta señora, a pesar de que se mantiene dentro de los límites normales, porque tiene 120/80, 120/85, que no es que digamos que está en hipertensión, de todas maneras no es lo normal según los cambios fisiológicos que ella debería estar presentando al momento. Entonces, es fundamental que usted como médico general tenga ese criterio bien claro para poder definir que en ese momento es hora de mandar a su paciente a que la valore el especialista y con unos exámenes específicos, porque ya eso me timbra, ya eso me tiene que decir a mí en la cabeza, me suena una campana y me dice algo malo está pasando aquí. Y algo muy malo en general, porque la hipertensión en el embarazo es fatal, tanto para madre como para feto, pero ustedes, bueno, van a ver eso ahorita más adelante en el embarazo, a ver ese tema.
¿Esto que yo les acabo de explicar, a ustedes les queda claro o tienen una duda? Voy a permitirme una pausa aquí porque quiero retroalimentar esto, dado a la importancia que tengo de que ustedes tengan claro esto. Chicos, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Vuelvo a repetir algo? Todo claro. Todo claro. Bueno, voy a llamar a alguien así al azar para ver qué tan claro quedó. Sánchez Zurita Bisjet. ¿Me escucha? Hola, doctora. Sí, Hola, te escucho claro. Sí, señora. Cuéntame, mi amor, ¿qué entendiste de lo que acabo de explicarles respecto a la tensión arterial en las embarazadas? Bueno, doc, según la fisiología que usted nos estaba comentando y pues de la que ya habíamos estudiado anteriormente en los adultos normales que no presentan gestación, en el caso de las embarazadas, pues por efecto de lo que ya habíamos mencionado, de lo que ya había mencionado, acerca de primero la resistencia vascular periférica, que antes de la semana 20 de embarazo, pues por lo general ella, digamos que disminuye para poder generar como que un mejor flujo, tanto a nivel del útero, pues como para nutrir bien lo que sería el feto. Y por otro lado, el efecto de masa que también forma o crea el útero, también es un efecto importante a tener en cuenta en cuanto a la presión arterial. Por lo tanto, si la resistencia vascular periférica disminuye, asimismo el gasto cardíaco disminuye, por consecuencia debería disminuir también la presión arterial. Entonces, si nosotros encontramos una paciente que posterior a la semana 20 de gestación tiene una presión arterial que si bien no es elevada, sino que pues está en parámetros normales o ligeramente elevadas, ya hay que tener en cuenta que puede estar sucediendo algo a nivel tanto de el útero como de en general el embarazo, que no me esté permitiendo esa relajación vascular. O en su efecto, que haya algún efecto sobre el gasto cardíaco, porque la presión arterial depende de ambas cosas. Y Bueno, entonces, solo te corrijo una cosita, perdóname. El gasto cardíaco aumenta. El gasto ajá, exacto, cardíaco aumenta, la resistencia vascular periférica disminuye. disminuye. Sí, Eso. exacto. Y tiene sentido porque, pues, si hay mayor volumen, obviamente el corazón necesita mayor gasto cardíaco para expulsar la mayor cantidad de sangre. Exacto, Entonces, correcto. pues, Pero entonces eso va a pesar de que haya un aumento de ese gasto cardíaco, se va a compensar con ese efecto con de la disminución de la resistencia vascular periférica y es lo que hace que nosotros vayamos a tener una paciente alrededor de la semana 20. Siempre alrededor de la semana 20, digamos que puede ser un par de semanas antes de la semana 20, una semana después de la semana 20, pero por lo general alrededor de esa semana 20 se va a ver una disminución en las cifras tensionales. Ah, hay alguien aquí. Gracias, doctora, por colaborarme. a la orden. Hay alguien por aquí levantando la mano, denme un segundito. La doctora Daniela Fernanda. Ah, no, Hola, sí, yo Hola, quería preguntarle algo, pues ajá, según lo que usted nos explicó, por la disminución de la resistencia vascular periférica, el valor de la presión arterial de las embarazadas va a ser menor. Entonces, como, ¿qué valores nosotros teníamos que tener de referencia para estar en alarma? O sea, cuando nos llegue, por ejemplo, una embarazada y poder decir como que no, ya está muy elevado. Bueno, mira, es lo que te explicaba. Tú a tu embarazada la vas a aprender a conocer porque ella va a ir a tu control, va a ir contigo desde el inicio de la gestación. Entonces vas a tener claro con qué tensión arterial arrancó ella, ¿cierto? Cuando todavía estos efectos de los cuales yo te estoy hablando no están desarrollados. Eso, pues,
es lo normal, es lo usual, es lo que debería pasar. Que hay pacientes que son muy desjuiciadas y que no van al inicio de la gestación y cuando ya te llegan, pues ya te llegaron en semana 22 y quedas como, uff, ¿y aquí qué hago? Pues sí, eso va a pasar, pero lo normal, el curso normal es que ella inicie y cuando inicie va a tener las cifras tensionales de una persona no embarazada, normales, 120-80, que es como lo que le enseñan a uno que está dentro de lo normal. Entonces, ese valor debería disminuir paulatinamente, pero debería verse más, debería ser más notorio alrededor de la semana 20. Entonces, la literatura alguna dice que alrededor de un 20% de disminución, pero que se ve más marcado en la diastólica que en la sistólica, a pesar de que las dos bajan. Pero se siente más en el tema de la diastólica. Entonces, tú vas a encontrar que tu paciente no está ya como estaba al inicio de la gestación en 120-80, sino que de repente puede estar en 170 y eso está dentro de lo normal. Ahora bien, si cuando tu paciente inició el control prenatal no tenía 120-80, sino que tenía 110-60, pues de ahí vas a partir en más o menos cuánto debe bajar. No es que yo te pueda decir, si ella pasa de tal tensión arterial, este debe ser tu sistema de alarma, no, sino que debes tener un punto base de cómo empezó al inicio de la gestación para que sepas calcular más o menos ese 20% cuando va en la mitad de la gestación. Y que bien dicho sea de paso, en la medida en la que va siguiendo la gestación y se va acercando más al final del embarazo, vuelve otra vez a las cifras iniciales, a las cifras con las que empezó. No sé si me estoy haciendo entender, doctora. Es decir, si ella empieza en 120-80, está en mitad del embarazo y llega, digamos, en esa mitad del embarazo a 160, cuando ya esté al final de la gestación, digamos semana 35, 36, va a volver a 120-80. Eso es como la curva normal que tú deberías ver en la gestación. ¿Sí me hago entender? ¿Sí contesto lo que tú me estás preguntando? Sí, señora, gracias. Vale. Gracias a ti por participar. Me encanta que participen. Lo pueden hacer las veces que quieran. Vi a alguien acá que me estaba levantando la mano, pero la bajó. Y ahorita está el doctor Jesús. Cuéntame, doctor Jesús. Sí, Doc, una pregunta, si en dado caso después de la semana 20 yo le hago el control y bueno, bajó la presión, pero después al siguiente control está aumentada más allá de lo que normalmente tiene que estar. Te está haciendo una hipertensión. Remítela de inmediato. Okay, Ya, gracias. ya eso no debería pasar. No debería pasar. Obviamente tenemos que tener claro cómo tomar la presión, ¿verdad? Pues ya todos aquí sabemos cómo se toma la presión. Y debemos también evitar algunas prácticas malas que de pronto tenemos o tienen en algunos lugares donde la enfermera va y le toma la presión a la paciente con el dedo. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto y me ponen los pelos así, los pocos que tengo se me paran así. Porque entonces viene y no se pone en el tensiómetro, sino que ponen el dedito e insuflan con la otra mano y entonces te dicen 110, 60 y quedo yo como, uy, esta vieja es una tesa porque yo no me alcanzo a imaginar cómo hago yo para saber, bueno, todavía el 110 se la compro, pero ¿y el 60 cómo diablos lo supo? Yo esa no me la sé y esa práctica, cuando ustedes estén ejerciendo, ojalá no, mejor la omitan. Ustedes mismos mejor se ponen su tensiómetro y se tardan un par de minuticos más, pero hacen las cosas bien. La doctora Ani Vergara. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a las pacientes que ya tienen hipertensión de base. ¿Cómo es la curva en esas pacientes? O si es lo mismo, el mismo 20% que va a descender. Es igual, si ellas ya son hipertensas crónicas, pues ya ellas te vienen,
pues digamos que lo ideal es que lleguen manejadas, ¿verdad? Que lleguen controladitas. Y lo ideal sería que te llegaran dentro de los parámetros normales de una hipertensión crónica, pero en todo caso, al inicio de la gestación las encuentras con su cifra tensional con la que vienen manejando y te vas a dar cuenta que a la mitad del embarazo empiezan a bajar. Incluso hay pacientes que se les puede hasta disminuir un poco el tema del medicamento que se les da para la hipertensión, porque ahí en ese momento se les bajan las presiones y quizás hasta puedan hacerlas sentir maluquitas cuando se les baja mucho. Es la misma cosa, va a pasar igual. El efecto fisiológico va a ser el mismo. La doctora Lina. Doctora, le tengo una pregunta. Si es una paciente que en el inicio de las semanas de embarazo tuvo una presión normal y luego pues hizo como lo normal, que sería que tuviera un descenso en la semana 20 más o menos, y si al final ya de sus semanas de embarazo sigue aún con la presión baja, ¿cómo se manejaría esa paciente? Pues depende, doctora. Hay unas pacientes que, por ejemplo, están en 90, 60, yo las he tenido y no tienen ninguna clase de síntomas y no les pasa nada. Pero si tiene 110, 60 y ella te está haciendo síntomas, pues ya podemos irnos a darles, por ejemplo, medias de esas compresivas, elásticas. Es decir, generalmente lo que tratamos es utilizar medios físicos porque usualmente hay una extravasación de líquidos en las piernas en las embarazadas y eso puede hacer que se pierda volumen y que la paciente empiece a tener esos síntomas de esas disneas y esas cosas muy marcadas secundario a esa baja de las cifras tensionales. Entonces lo que le damos es un manejo sintomático a eso, más que pensar en medicamentos por el tema de la gestación. Ahora bien, cuando hay un proceso muy severo, pues ya se trata de otra manera y definitivamente forma parte de otro capítulo patológico que debemos ver en otro momento. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces, bueno, así como nuestro amigo el corazón se va a ver afectado por las dos cosas, como dijimos, por el efecto hormonal y por el efecto mecánico, pues nuestros amiguitos, los pulmones, también se van a ver afectados. Todo el sistema respiratorio en general, desde la puntita de la nariz hasta llegar al alveolo, se va a ver afectado porque estas hormonas son capaces de inducir a edemas. Entonces, la mucosa nasal se edematiza mucho. Y ustedes saben que uno tiene un plexito aquí en la punta de la nariz que es muy sensible y cuando además de todo está edematizado por este efecto hormonal, se hace muy susceptible. Entonces esas pacientes les pueden consultar por la presencia de epíxtasis. Entonces, cada rato a la señora Tan le sangra la nariz. Claro que es un proceso autolimitado, es decir, no es que se va a ir en sangre y que va a sangrar como un condenado a muerte, no. Es un proceso autolimitado que simplemente lo debemos manejar con medio físico, el hielito en la cabeza, tratar de que evite exponerse mucho al sol y no sé qué, y explicarle que es algo pasajero, que en la medida en la que ya vaya saliendo de su embarazo, pues ella va a dejar de sangrar por la nariz, para que ella no se asuste porque pues sí, sangrar es feo, ¿cierto? Además de eso, estas pacientes pueden también decir que sienten que se les tapa la nariz, que tienen más congestión y todo es por este proceso hormonal que les está generando esto. Y pues también va a verse afectado lógicamente los pulmones por el mismo proceso o ese efecto mecánico de compresión que está haciendo el útero grávido. Entonces, pues lógicamente vamos a tener que la superficie torácica se va a ver aumentada entre un 5 y 7 centímetros más o menos, va a haber un aumento del diámetro transverso de aproximadamente 2 centímetros, el diafragma se eleva.
se aplana y se eleva un poquito, más o menos unos 4 centímetros, lo cual hace una diferencia bastante marcada. La parte de la función respiratoria como tal y de la frecuencia respiratoria también se va a ver, digamos, afectada, porque las pacientes van a empezar a respirar un poquito más rápido, cosa que es natural, es compensatoria. Van a tener como esa sensación de fatiga más fácil que el resto de nosotros no embarazados. Entonces, ella, por ejemplo, le va a manifestar que normalmente ella llegaba a las 2 menos 2 minutos a la universidad, a la clase, y le tomaba llegar hasta el salón, hasta el salón 308, donde deberíamos, 307, que deberíamos estar. Le tardaba en llegar 2 minutos porque ella salía corriendo y llegaba facilito, rapidito, subía las escaleras y pum, llegaba al salón en esos 2 minutos y estaba súper puntual a las 2. Y ahora ya no lo puede hacer porque cuando llega a la universidad y sube las escaleritas esas que hay ahí antes de entrar a la cafetería, ya llega cansada y tiene que pararse, pausar y respirar. Eso es un efecto natural del embarazo. No tienen por qué pensar que ese hipertrofia ventricular es la causante y que entonces hay una, ¿cómo es que dicen los eternistas? Que hay ¿cómo es que le llaman a eso? Los de medicina eterna. Ya yo medicina eterna la pasé por allá hace un montón de años. Una disnea patológica. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo, me estaba ayudando? Insuficiencia cardíaca. Sí, no, ni insuficiencia cardíaca, ni respiratoria, ni nada de eso. Ya lo que tiene se llama embarazo. Es una insuficiencia cardíaca de 20 uñas. No hay nada más que preguntarle ni nada más que decirle. Sin embargo, eso no la va a llevar a que haya una alcalosis, ni una acidosis metabólica, ni respiratoria, ni nada de eso, porque esto va a tener unos mecanismos compensatorios, unas cosas se aumentan, unas cosas se disminuyen y todo se compensa y ella va a tener aproximadamente un pH de la sangre de 7.4, que sería regularmente normal. Para eso les presenté esta laminita que tienen aquí, pues como para que vean que sube y que baja y con eso pues se compensa. Además de esto, pues lógicamente al haber un aumento del volumen plasmático, pues va a haber un cambio en la composición de la sangre, eso es inherente, porque lógicamente vamos a tener más solventes que solutos, cosa que está dada o que es lo que quiere hacer el cuerpo cuando llama toda esa cantidad de agua por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Entonces ese volumen sanguíneo se va a ver aumentado entre un 40 y un 50%, como les decía desde el inicio. Esto se va a dar a empezar a ver desde la semana 6, más o menos hasta la semana 30, 32, como ya les había mencionado. Lógicamente, al haber más solvente, va a verse, en teoría, menos solutos. Y se va a dar una cosa que se llama anemia fisiológica de la gestación, que en realidad no es ninguna anemia, sino simplemente que es una sangre diluida, por llamarlo de alguna forma. Esto, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? Vuelvo otra vez al control prenatal. Soy insistente en lo del tema del control prenatal porque es una actividad que ustedes deben realizar y que deben conocer muy bien para que surta el efecto que esperamos en la salud pública. Entonces, cuando la paciente llega al control prenatal por primera vez, ustedes le van a solicitar un hemograma. Es dentro de todo lo que hay que solicitarle, vamos a solicitar un hemograma. Entonces, en ese hemograma, la señora va a regresar y les va a mostrar que tiene la hemoglobina en 12, digamos, 12.2. Eso está dentro del rango normal para una mujer promedio de nosotros aquí. Bien, todo ok. Entonces, cuando ella transcurra en su control prenatal,
va a volver a llegar en el segundo trimestre con usted, digamos que semana 18, y usted le va a volver a tomar ese mismo hemograma, porque forma parte de los exámenes de segundo trimestre que tiene que pedirle sí o sí. Entonces, en ese momento, digamos que ya no va a tener 12, 2 de hemoglobina, sino que va a tener 11,5. Entonces usted va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si ella estaba bien en 12,2, de la nada me bajó a 11,5 si ella no ha sangrado? Ella no me está manifestando ningún tipo de sangrado. Su dieta, antes por el contrario, yo le estoy dando el suplemento del hierro y la cosa, como así que me va a bajar así la hemoglobina. ¿Será que es el laboratorio que está mal o qué? Entonces, ahí es donde mi explicación surte su efecto, porque usted se va a acordar de la doctora que en clase le dijo, y que además ustedes también habían leído, que en el embarazo había una cosa que se llama anemia fisiológica o dilucional. Es decir, esos 11,5 que ella tiene en este examen son los mismos 12,2 que ella tenía antes, solo que la sangre está un poquito más diluida. Perdón. Y cuando le repita ese examen otra vez en el tercer trimestre de la gestación, que es algo que tiene que hacer, y se la encuentra la hemoglobina en 11, tampoco va a pensar en que hay un proceso de una pérdida de sangre oculta o en fin, todas esas cosas locas que piensan los internistas. Y va a pensar que se corresponde con la anemia dilucional de la cual estamos hablando. Entonces, para que quedemos claritos, ustedes pudieron encontrar dentro de las literaturas que consultaron diversas, digamos, límites, como dentro de lo normal aceptable para una hemoglobina de una embarazada. Pero entonces vamos a quedar claros aquí para efectos fisiológicos que se va a tratar de 11 gramos sobre decilitro. Es decir, que cuando usted le hace ese hemograma a esa paciente de 28 semanas, 29, 30 semanas y le presente 11 de hemoglobina, usted va a decir, ¿estás? Ok. Pero si esa paciente viene en la semana 10 de la gestación, es decir, está muy al inicio, y le presenta esos mismos 11 gramos de hemoglobina, usted le va a decir, estás mal, porque eso no es lo que deberías tener fisiológicamente según la edad gestacional que estás cursando. ¿Sí me entendieron? Vale, gracias. ¿Quién no me entendió? Para repetir. Listo, repito. Doctor Juan, ¿estás levantando la mano? Sí, doctor, una preguntita. Ajá. Y en el caso de que esa paciente, digamos, ya va por sus 30 semanas, ya poniéndose como un poquito más técnico, esa anemia fisiológica puede ser normocítrica, normocrómica, o uno se fija también en esos valores. Digamos que está sintomática, pues, porque si fuese lo contrario, que tuviera síntomas, ahí sí ya uno se encarrilaría en que es patológico. Pero a ver, depende de a qué le llamas sintomática. Recuerda que la embarazadita le da mareo, recuerda que le da por dormir, o sea, dentro de los cambios fisiológicos de la gestación, que le dé mareo es normal, que le dé sueño todo el día es normal, no es flojera, no es anemia. Recuerda que también le va a dar disnea porque ya te dije que el tema de los pulmones y la cosa. Entonces, digamos que lo de sintomático tendría que ser más específico para que yo pensara que la anemia es el causante de esos síntomas, por un lado. Por otro lado, normalmente con 11 de hemoglobina, pues la mayor parte de la gente no tiene síntomas, excepto que fuese una bajada muy brusca y eso sería evidente que fue secundario a una hemorragia, pues eso ahí no tendría discusión. Pero lo normal es que con 11 la mayor parte de la gente vivimos normal aquí en la costa, ¿no?
No puedo decir lo mismo en otro lado. Sí, yo hago la pregunta porque mi mamá conmigo manejaba de 11, 11.5, pero ella presentaba pica, por ejemplo. Ok, Y entonces, por ejemplo, la pica también se puede dar durante el embarazo bueno, ya sería otra cosa. como algo propio del embarazo. Ya Ahora entendí. bien, sí, digamos que es sintomática, que es un síntoma específico de la anemia, pues ya ahí estaríamos ante un caso atípico, no sería lo normal. Pero si tu paciente con 30 semanas de gestación, 31 semanas de gestación, te llega y tiene 11 de hemoglobina, por lo general eso es fisiológico. Si tú me dices, no, no tiene 30 semanas de gestación, doctora, tiene 6, ahí no es fisiológica. Eso no es por los efectos del embarazo, porque acuérdate que yo te estoy diciendo que estos efectos empiezan a la semana 6, pero que su mayor efecto o su foco máximo se va a presentar en la semana 30, más o menos. Entonces, si ella inicia el embarazo con 11, está mal. Tiene una anemia y tienes que quitársela, tienes que tratarla como una paciente con anemia normal. El suplemento vitamínico, con la dieta, en fin, todo lo que normalmente ya nosotros conocemos para ese manejo de esa anemia ferropénica. Obvio, tenemos otros casos de anemia, pero ese no es el tema de hoy. Ferropénica, normalita. Si esa paciente tiene 20 semanas y tiene 11 de hemoglobina, tú lo piensas. Empiezas a hacer así. Y dices, bueno, ¿será o no será? Vamos a remitirnos a donde estábamos primero, al primer control prenatal, y yo dije aquí que tenía 12.5, tiene 20 semanas y tiene 11. Bueno, me parece que aquí debe haber algo más que lo dilucional. Vamos a darle un manejo dietario, que pienso que con un manejo dietario correcto podría salir. Pero si eso fue en semana 20 y luego vas a semana 30 otra vez y le repites, o digamos que te quedaste inquieto y en semana 26 se lo volviste a repetir y ves que está en 11.2, pues aquí no ha pasado nada, lo que está ocurriendo, las acciones que tomaste están bien y no hay mayor inconveniente. Entonces, para efectos académicos, porque sé que todo, además de aprender, tenemos que responder por la nota, ¿verdad? Entonces, para efectos académicos, vamos a quedar claros la tarde de hoy que 11 de hemoglobina sería el valor límite inferior para una embarazada alrededor del tercer trimestre. ¿Sí estamos claros? Es decir, cuando a mí me vayan a preguntar en el examen, bueno, a mí no, porque ustedes no me van a hacer el examen a mí, sino al revés. Cuando yo les vaya a preguntar a ustedes en el examen, o la doctora Ivette les vaya a preguntar a ustedes en el examen, ¿cuál es el valor máximo de la hemoglobina en el mínimo de la hemoglobina normal en una paciente en el tercer trimestre? Eso va a ser, la respuesta va a ser 11. ¿Por qué les estoy aclarando esta parte? Porque ustedes también pudieron haber leído que hay algunas revistas, algunas literaturas que le decían 10.5 como un valor mínimo. Pero en las más actualizadas, que es lo que tratamos de tener nosotros siempre, está alrededor del 11. Entonces, por eso nos vamos a quedar con ese valor. Al inicio de la gestación normal, 12 es el límite inferior. Alrededor del tercer trimestre, 11 sería el límite inferior. ¿Alguien está por aquí? La doctora María Vaquero. Sí, Doc, lo que pasa es que en la literatura decían que en el segundo trimestre el límite inferior podría ser hasta 10.5, Eso es lo que te estoy pero que diciendo. Hay en algunos. el tercero ya debería estar en 11, el límite inferior. No, mira lo que te estoy diciendo. Alrededor de semana 30, que ya es tercer trimestre, alrededor de la semana 30 es donde vas a ver el descenso máximo, donde se va a ver notorio todos los cambios inherentes a la parte hematológica. Y evidentemente
te estoy diciendo que hay una literatura que dice 10.5 y es la más viejita, la que está, digamos, más desactualizada, por decirlo de alguna forma, aunque no critico a nadie. Las nuevas tendencias están en 11. Por eso eso era lo que les explicaba. Cuando les vayamos a hacer la pregunta, nosotros, a ustedes, de manera académica, la respuesta va a ser 11. Y alrededor de la semana 30 de gestación, que es lo que te estoy diciendo que se relaciona con el punto máximo de descenso. Sí, al final de la gestación, ya cuando la paciente va a parir 36, 37, 38 semanas, vuelve a la normalidad, así como te había dicho con la tensión arterial. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, además de cambiar en el tema de la hemoglobina, que es algo bastante notorio, también vamos a encontrar que hay cambios en el tema de la coagulación. Entonces, dentro del embarazo podemos decir que hay un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque va a haber aumento del fibrinógeno y de algunos factores de la coagulación específicos. Esto obviamente encaminado a proteger a la madre de una hemorragia. Y está mediado casi siempre por el aumento de las hormonas, ese aumento excesivo de las hormonas como los estrógenos y la progesterona. Esto es un cuadrito para resumirles más o menos los cambios en el sistema cardiovascular. Aquí volvemos entonces a lo del tema del hemograma y decimos que también hay cambios a nivel de la plaqueta, de las plaquetas. Entonces, algunas de las literaturas que consulté decían que van a ser unas plaquetas más grandes, que van a tener una vida media, digamos, menor, y eso hace que las cifras de las plaquetas puedan disminuir. Vuelvo y me remito a lo mismo que les he estado diciendo desde el inicio. Son cosas que van a empezarse a pasar dentro del cuerpo de la mamá aproximadamente en semana 6 y que se van a ver mucho más notorias más o menos alrededor de la semana 30 de gestación. Entonces, mi embarazada que llegó al control prenatal con semana 8 va a tener un nivel de plaquetas normal igual al suyo o al mío en este momento. Pero cuando vaya acercándose a esa semana 30 de gestación, es muy probable que tenga una disminución en el conteo de esas plaquetas y sea normal, es decir, perfectamente ella puede tener 145.000 plaquetas y no significa un proceso patológico, sino un proceso secundario e inherente a todos estos cambios fisiológicos de los que le estoy hablando. Obviamente, si a mí me llega al control prenatal una paciente y aquí dice que tiene 50.000 plaquetas, pues es obvio que eso no va a ser normal. Para nadie es normal. O si me dice que tiene 148.000 plaquetas, pero además de eso yo estoy notando que la paciente me manifiesta que sangra por las encías, que sangra, que le salen morados, que cuando se corta no le demora mucho tiempo en coagular la sangre, pues entonces estoy diciendo aquí algo está mal, no va a estar fisiológico, así tenga las 148.000 plaquetas o 150.000 plaquetas, algo no está bien. O en su defecto está haciendo una cosa que se llama síndrome de Held, que es una patología propia del embarazo y que disminuye las plaquetas, pues tampoco voy a decir que pertenece a un proceso normal y fisiológico, sino que obviamente está afectada por algo diferente. En condiciones normales, con características normales, siendo una persona funcional, normal, nuestra embarazada, alrededor de la semana 30, es aceptable que tenga un conteo de 145.000 o 148.000, es decir,
un poquito menos de 150.000 plaquetas, que es el valor normal de todos nosotros. Lo mismo pasa con los leucocitos. Los leucocitos de una persona normal como ustedes o como yo, en un momento en donde no hay un proceso infeccioso, estarían alrededor de las 10.000. Sin embargo, nuestra embarazada, sobre todo alrededor de ese tercer trimestre, va a estar elevado. Es decir, para ella pudiese llegar a ser normal tener un conteo de 15.000 leucos y no significaría que ella está haciendo un proceso infeccioso. Eso también está inducido por el tema hormonal y como todo lo que está inducido por el tema hormonal durante el embarazo, inicia más o menos alrededor de semana 6, pero se constituye en pleno más o menos alrededor de la semana 30. Ahora bien, hay un momento que es el puerperio, es decir, cuando la paciente está recién parida, en el que puede aumentar inclusive mucho más. Esa paciente perfectamente puede tener 22.000, puede tener 30.000 y corresponde al proceso del parto. Hablo del puerperio inmediato, ¿verdad? O sea, el primer momento después del parto. Y va a ser un proceso absolutamente normal y está mediado por el influjo hormonal y pues por todo ese proceso que acaba de ocurrir durante el parto. ¿Estamos claros? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudiesen hacer para diferenciar una paciente que tenga una leucocitosis secundaria a una patología infecciosa, por ejemplo, versus una paciente embarazada, estoy hablando, que tenga una leucocitosis y que sea normal y fisiológica? Pues preguntar síntomas adicionales que tenga la paciente para ir pues ya direccionándolo. Correcto, doctora. La clínica siempre, y esa prima sobre el paraclínico. Siempre en todo lugar y en todo momento y aplica para embarazadas y no embarazadas. Si su paciente embarazada viene con 15.000, pero no tiene ninguna clase de síntoma, lo más probable, bueno, embarazada ya con un embarazo segundo o tercer trimestre, lo más probable es que sea un efecto fisiológico. Y siempre, pues si yo requiero, porque en algún momento puedo no estar segura de pronto de la clínica y eso, pues puedo solicitarle un PCR, no BSG. La BSG nosotros los ginecólogos no la pedimos mucho, no la queremos para nada. ¿Por qué? Porque por todos estos efectos hormonales ella también se aumenta en el embarazo, entonces no es fidedigna, no es confiable. Entonces, todo lo que tenga que ver con reactantes de fase aguda que vayan a solicitar durante la gestación, prefieran la PCR, ¿vale? Bueno, entonces, lógicamente, pues ustedes conocen que dentro del embarazo hay un órgano súper fundamental que se llama placenta, que forma una barrera que gracias a Dios existe y que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, impide que cosas lesivas al bebé puedan atravesar su barrera y puedan llegar a afectarlo. Pero también pues impiden que haya paso de algunas moléculas grandes que quizás pudiesen ser beneficiosas, pero que tampoco van a pasar porque esa barrera se los impide. De todas formas, hay cosas como la inmunidad humoral que sí atraviesan la barrera placentaria, como la inmunoglobulina G. Es por eso que pues los bebés, por ejemplo, nosotros le ponemos a la paciente la vacuna del tétano para que ese bebé tenga algo de inmunidad cuando nazca. Pero cuando ya él está en su vida extrauterina, que ustedes vieron ya con la doctora Consuelo en pediatría, pues le damos a ellos su vacuna propia para que desarrollen ya el resto de sus inmunoglobulinas y puedan estar protegidos por sus propios medios. La mamá le confiere esa inmunidad dentro de la barriguita
durante un tiempo, un periodo corto de unos 2-3 meses, y ya luego él solito logra hacer sus propias inmunoglobulinas. Entonces, como todos los sistemas de los cuales hemos hablado, el riñón también se va a afectar, es evidente, y de hecho es uno de los que más se afectan, porque los otros, si bien están mucho más estrechos, mucho más incómodos, digamos, pues en general su composición no cambia y su tamaño no cambia. No cambia mucho, cambia poquito. Mientras que el de los riñones sí cambia y cambia mucho, puede crecer aproximadamente entre 1 y 1.0 centímetros más. ¿Por qué? Porque necesita trabajar más, necesita filtrar toda esa sangre que está viniendo, y obviamente eso le significa un esfuerzo extra, lo cual hace que él tenga que hipertrofiarse. En algunos casos, inclusive por efecto de esta compresión mecánica del útero, puede haber una hidronefrosis. Este útero, recordemos que al lado de él, a sus lados, pasan los dos ureteres y puede comprimir siempre uno más que el otro, y se puede dar una hidronefrosis fisiológica en la gestación, la cual se revierte en el mismo momento en el que la paciente, pues ya ese útero empieza a disminuir de tamaño una vez la paciente ha parido. No así con lo del aumento del tamaño del riñón. Los riñones son los últimos órganos en involucionar después del parto. Aproximadamente 6 meses se tarda él en volver a su tamaño normal. Él y las mamas son lo último que involuciona. Lo otro vuelve a la normalidad rápidamente. Los ureteres, que como ustedes los están viendo ahí en el esquema, están pasando al lado del útero, pues entonces ellos también se van a ver afectados, no solo por la compresión mecánica de la cual ya les había hablado, sino también por el efecto de la progesterona que relaja el músculo liso. Entonces se relaja ese músculo y esos ureteres se pueden ver un tantito dilatados, más o menos unos 2 centímetros. Todo esto va a ser normal, fisiológico, y luego va a volver a su estado natural una vez la paciente ya esté puérpera. La vejiga es vecina 1A del útero, ella está por encima del útero, como ustedes ya lo saben. Entonces, también se va a ver afectada de las dos formas. Uno, por la compresión, ya no va a tener el mismo espacio para expandirse cuando se llena de orina. Y dos, por el efecto también de este tema hormonal, hace que ella, permíteme, doctor Jesús, ya te doy la palabra, hace que ella se dematice, su músculo se dematice, y puede traer consigo la presencia de pequeños sangrados que pueden o son capaces de revelar por medio del parcial de orina algo de microhematuria. Doctor Jesús. Con respecto a eso, yo encontré una de las alteraciones de la placenta que se llama la placenta percreta, que dice que esta se penetra en la superficie externa del útero, entonces llega como que a ocluir lo que sería la vejiga, los uréteres, el recto y otras más. Entonces, esta es una de las causas que puede causar una prematuridad o un sangrado. Doctor, la placenta percreta no es que la comprima, lo que pasa es que la placenta penetra tanto el músculo uterino como la vejiga, se mete dentro de ella, y es una patología letal. Y sí, efectivamente puede pasar que no solamente atraviese hacia la vejiga, sino también hacia los intestinos o algún órgano vecino. Y como te digo, es el peor de los mundos que hay. Es una patología en la cual la vida de la mamá generalmente está comprometida alrededor de un 80 o un 90% de los casos. Y obvio del bebé, pues también. Entonces, les decía, va a haber esa fragilidad de la mucosa de la vagina, de la vejiga, disculpen.
Además de eso, va a haber una disminución de la capacidad de la vejiga y eso hace que su paciente empiece a hacer chichi cada rato como una chicharrita, todo el tiempo haciendo pipí. Puede verse aumentado hasta 7 veces el número de frecuencia de ir al baño a hacer chichi. Además de eso, sobre todo se da una cosa que se llama nicturia. Es decir, la paciente por las noches va a tener más ganas de ir al baño cada rato por la posición del cuerpo. Pues si yo estoy de pie, la misma gravedad hace que la orina pues baje, el útero la comprime y ese resto de orina queda por encima y no me produce esas ganas de hacer chichi. Pero cuando yo me acuesto, ese útero se acomoda diferente, digamos, y permite que esa orina que estaba residual por acá arriba llegue abajo y me den ganas de hacer chichi otra vez apenas me acabo de acostar. Eso le suele pasar a nuestras embarazaditas, entonces ténganlo presente. Ella también puede sufrir de incontinencia por el mismo problema, por las mismas condiciones de las cuales les estoy hablando, sobre todo de la compresión mecánica que ejerce el útero. Entonces, pues, estén siempre atentos a que eso va a ser normal y no va a ser un síntoma de infección urinaria, sino que es un proceso fisiológico natural del embarazo. Como ya habíamos hablado, el flujo renal aumenta, ya dijimos que era aproximadamente un 50%. Todos estos cambios a nivel del riñón van a traer consigo que la creatinina y el BUN disminuyen un poco. Entonces, hay que dejar subrayado dentro de esta clase que la creatinina, sobre todo los valores de creatinina de la embarazada no son los mismos que para una no embarazada. Los valores normales de creatinina van hasta 0.8 o 0.9 según la literatura que usted haya consultado. Sé que encontraron algunos 0.8 y otros 0.9. La más viejita dice 0.9. Digamos que para efectos académicos, es decir, para lo que yo les voy a evaluar a ustedes cuando vayamos a hacer el examen, dejémoslo en 0.9. Y eso va a ser lo que yo les voy a colocar como check. Pero tenga claro que existen otras literaturas que pueden decirle que hasta 0.8 es lo normal, mientras que una persona no embarazada, 1 o 1.1 sería un rango aceptable. Una embarazada a la que yo le encuentre una creatinina en 1, está mal. Ahí no hay nada bueno, no es una cosa que sea normal y tiene que ser llamativo para mí desde todo punto de vista. Puede haber algo de glucosuria, es decir, puede haber glucosa en la orina y no se relaciona con la presencia de una diabetes, sino de una cierta permisividad del glomérulo en el momento de esa excreción. Lo mismo que en la proteinuria. También hay una permeabilidad a esas proteínas en la orina, pero tienen un valor máximo de 300 miligramos en 24 horas, la proteína. Es decir, toda embarazada que tenga menos de 300 miligramos sobre decilitro en 24 horas de proteinuria es normal. Si está por encima de los 300 miligramos, no es normal. Ya eso es patológico y seguramente es un daño renal que casi siempre es secundario a un problema hipertensivo de la gestación. Entonces, como ven, hemos hablado y hablado y hablado. Esto es un tema súper largo. Es uno de los motivos por los cuales nosotros decidimos dárselos a ustedes, porque de verdad es un tema muy largo, tiene muchas cosas de las cuales hablar. Pero
el objetivo es que lo más grande, lo más puntual y lo más práctico para ustedes sea lo que nosotros les aportamos el día de hoy. Ustedes están en todo el deber y el derecho de ir ahondando un poco más en lo que a esto concierne. Como les dije del inicio, el sistema gastrointestinal es uno de los que más se ve afectado, sobre todo desde el inicio por la parte de las hormonas. Recordemos que la gonadotropina coriónica humana es esa que empieza a despertar las náuseas, los vómitos y las cialorreas, que forma parte de estos cambios del tracto digestivo. Hay en las encías esa lesión que ustedes están viendo aquí en la imagen, esa lesión que parece como polipoidea sobre la encía, eso se llama épulis gravídico. No necesita ninguna clase de tratamiento, la señora no tiene que ir al odontólogo, eso se le va a quitar solo apenas ella ya haya parido. Tengan claro entonces que su paciente embarazada que va a ir al quirófano tiene un vaciamiento gástrico lento, retardado. Si normalmente le damos a una persona no embarazada 6 horas para lo del tema del vaciamiento gástrico, a la embarazada le vamos a dar alrededor de 8 horas e inclusive los anestesiólogos pueden ser un poco más, digamos, fuertes con este tema y dicen que toda mujer embarazada es considerada con estómago lleno. Este enlentecimiento es porque pues hay una disminución de la movilidad del esófago, de todos los intestinos, producto de los estrógenos y la progesterona aumentada. También va a tener mucho menos tránsito porque al demorarse tanto tiempo ahí el bolo alimenticio y el tema de las heces, se reabsorbe agua. Recuerden que está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona que saca agua de todos lados, entonces saca de todo ese bolo alimenticio y de las heces muchos líquidos, lo que hace que se produzca el estreñimiento y posteriormente las hemorroides. También hace gala de su efecto, pues la compresión del útero, ¿verdad? Ahí están todos los intestinos alrededor del útero, pero están más apretados, entonces es lógico que eso también enlentece el vaciamiento. Vamos a tener que la paciente también va a tener una hipercloridria, entonces esa paciente va a su consulta, le va a decir, no, es que tengo reflujo o me da mucha acidez. Usted debe saber que esto es un proceso, normal, fisiológico, y pues lo podemos manejar con esos medicamentos que usualmente nosotros utilizamos en el paciente común, su hidróxido de aluminio, en fin, para ayudarle a ella a, digamos, tolerar un poco más esos síntomas que son muy normales. En cuanto al hígado, pues ni su función ni su tamaño van a cambiar, pero sí va a haber algo como la albúmina, las proteínas que van a estar disminuidas. No hay mayor, digamos, compromiso a nivel hepático o de las funciones hepáticas en nuestras pacientes embarazadas. Van a tener paulatinamente un cambio en el centro de gravedad por obvias razones, ¿verdad? Pues en la medida en la que va a crecer el abdomen, va a pasar que ellas tienen que modificar por medio de un cambio en su postura su centro de gravedad, porque si no tienen ese peso grandote aquí, se irían de boca si no hacen esa lordosis compensatoria de tirar hacia atrás un poco la espalda para tratar de compensar, de equilibrarse, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que ustedes en algunas literaturas debieron haber encontrado como el orgullo de la embarazada. Eso lo decían los libros más viejos de obstetricia que yo leí. Le llamaban el orgullo de la embarazada, que es ese caminar así con la espalda bastante recta, digamos. En cuanto a los ligamentos, pues todos ellos van a estar bajo el influjo de la relaxina,
que es una hormona que permite que ellos se vuelvan más laxos, y esto pues obviamente es más encaminado hacia el tema del trabajo de parto, a permitir que la pelvis se haga un poco más amplia para que permita el avance y la progresión del trabajo de parto sin mayores complicaciones. Como les decía, el cuerpo de la embarazada se prepara para no solo mantener este embarazo, sino permitir que todo su progreso sea absolutamente normal. Y el progreso también incluye el trabajo de parto. Aquí hay un punto importante porque la adenohipófisis, esa sí sufre un cambio de tamaño muy grande, muy importante. Y esto es porque ustedes saben que en la adenohipófisis es donde se secreta la prolactina, ¿verdad? Y esta mamá no solamente, este cuerpo de la mamá no solamente está pensando en que tiene que mantener al bebé ahora que está dentro de ella, nutrirlo y en fin, sino que también está pensando en que tiene que nutrirlo cuando salga de ella. Y para eso pues se utiliza la leche materna. La prolactina es el precursor de esa leche materna. Entonces, esta adenohipófisis lo que hace es que se agranda para que haya más centros donde se pueda producir la prolactina y esta prolactina se incremente en los niveles óptimos, que son más o menos 10 veces más al final del embarazo, y se puedan producir las cantidades de leche materna que se requieren cuando el bebé nazca para mantenerlo. Esto lógicamente la hace más susceptible a que a una pérdida sanguínea abrupta, es decir, a una hemorragia. ¿Por qué? Porque como ella es más grande, necesita obviamente más sangre, y si yo le corto esa circulación de manera abrupta, pues ella no tiene el tiempo para disminuir de tamaño y reacomodarse a esa condición de sangre que tiene ahora, y lo que va a pasar es que se necrose y se pierde todo el lugar donde debíamos hacer estas funciones normales, como la producción de la hormona de la tiroides, de la prolactina, etcétera, etcétera. Eso es un síndrome, más adelante se los vamos a decir cuando ya estemos hablando del tema de las hemorragias obstétricas. Bueno, entonces, dentro de todo este proceso metabólico que conlleva al embarazo, o que trae consigo el embarazo mejor, hay algo importante, y es que nuestra paciente va a ser llamada como que el embarazo es un estado diabetogénico por excelencia. Así como les dije que había un estado de hipercoagulabilidad, también va a haber un estado pro diabetogénico. ¿Por qué? Porque se requiere que esta embarazada mantenga unos niveles circulantes de glucosa disponibles para el producto más elevados. Entonces, lo que el cuerpo de la mamá hace por intermedio de una hormona que secreta la placenta, que se llama el lactógeno placentario, lo que va a hacer ella es que va a provocar un aumento de la resistencia de la insulina entre un 50 y un 80%. ¿Eso en qué se traduce? Obviamente, esta resistencia a la insulina hace que haya una intolerancia fisiológica a la glucosa, que se dé una hiperinsulinemia, y pues el producto va a sacar todo lo que requiere. Recordemos que son muchas células las de ese producto que en ese momento están en desarrollo y que lo que necesitan es energía, y la energía se da a partir de la glucosa. Entonces, lo que hace el mantener estos niveles de hiperglicemia es que ayuda a que el bebé tenga disponible siempre lo que necesite en el momento en que lo necesite. Para una mujer normal que no tiene, digamos, ningún tipo de susceptibilidad previa a este tema de la insulina, no pasa nada. Es decir, ella tiene su hiperinsulinemia mientras está en su embarazo,
Dicho sea de paso, el mayor momento de hiperinsulinemia que va a presentar la embarazada es alrededor de la semana 24 a 28, que es donde está el pleno, el máximo potencial de la placenta. Y entonces esta señora, una vez sale de su embarazo, vuelve a la normalidad. Su insulina vuelve a ser normal, de la misma calidad, todo bien, todo good, todo perfecto. Y aquí no ha pasado nada. No se vuelve diabética ni su bebé empieza a ser diabético. No pasa lo mismo cuando la paciente tiene una susceptibilidad previa. ¿A qué me refiero? De pronto era una paciente que era prediabética, que ya de entrada traía un problema, no resistió este proceso o este tipo de cambios que obviamente van a ser dramáticos en ese cuerpo. O, por ejemplo, una paciente que sea obesa, quizás no era prediabética, pero era obesa, pues esto le dio la mano y se vuelve más obesa y además de todo hace la resistencia a la insulina y bueno, el cóctel perfecto que ya ustedes conocen para hacer la diabetes. Entonces, lo usual, lo normal es que no pase nada. Pero, pues sí, desafortunadamente en las pacientes con susceptibilidades puede haber efectos patológicos que ya queden o que solo se den en el embarazo, que se llama diabetes gestacional y que una vez terminado el embarazo cesen, o la paciente puede seguir siendo diabética tipo 2 de ahí en más. Otra cosa que me gusta mucho recalcarles y que quisiera que tuvieran muy en cuenta es que los lípidos en el embarazo, el colesterol y todo eso, que son la base para producir las hormonas, recordemos que nuestras hormonas se forman de ahí. Nuestras hormonas sexuales, pues, se forman de ahí. Se van a ver aumentados. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar las hormonas sexuales. Entonces necesitamos mayor disponibilidad de este tipo de lípidos. Entonces, aquí les tengo, obviamente no para que se los aprendan de memoria porque es imposible, pero les dejo aquí este cuadrito verde que tengo que va por trimestres de la gestación, cada uno de estos lípidos, cómo van a irse viendo incrementados en el embarazo. Y por favor, no le pidan a la embarazada perfil lipídico porque les va a salir obviamente alterado, les va a salir aumentado porque ella necesita esos lípidos para lo que les estoy mencionando acá. Entonces, no perdamos recursos del sistema que no tenemos, ni tampoco pensemos que ella se marea porque tiene el colesterol alto. La doctora Diana Cepeda. Doctora, yo también quería agregar algo aquí acerca del metabolismo, en el metabolismo materno, pues, que cambia también por medio del lactógeno placentario, porque yo estuve leyendo y habla que principalmente en el embarazo, lo que hace es que no va a tomar como la fuente principal, que sean los carbohidratos, sino que produce como tal la lipólisis en la madre, para que se aumenten esos ácidos grasos en sangre y puedan estar disponibles para la nutrición del bebé. Sí, doctora, muchas gracias por tu aporte. Me encanta. Entonces, pues así como les está contando la compañera y como muy seguramente ustedes pudieron haber hablado, pues, leído, perdón, esto es un efecto normal, fisiológico, no hay que darle ni atorvastatina, ni miércoles, no me acuerdo cómo se llaman los demás esos hipoglicemiantes que se usaban hipolipemiantes, no, yo no me acuerdo nada de esa vaina de medicina eterna, poquito, pero no hay que hacer nada de esas cosas con la embarazada, nada, cero, ni le pidan el perfil, ni tampoco le vayan a dar atorvastatina, por favor, que no lo requiere. Habrá casos en los que haya que manejar otras cosas, pero dentro de lo fisiológico y lo normal, que es lo que yo les estoy tratando de transmitir en la clase de hoy, eso no va, ¿vale? Esta laminita es simplemente para recordarles lo del sistema de difusión facilitada entre la mamá, la placenta y el feto, que era lo que estábamos hablando ayer, pues no me voy a detener mucho en esto.
no solamente la parte interna del cuerpo de la mamita se ve modificado todo. Cuando yo les digo todo es todo, chicos, la embarazada cambia para la protección de su bebé desde aquí, desde el cabello hasta los pies. Y la piel no escapa a este tipo de cambios. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, la línea alba, las axilas, la zona inguinal, se le puede ver más coloreadita, como de un color un poco más intenso que el resto de la piel, más marcadito, así como ven aquí en el dibujito la línea alba. Eso es normal para las embarazadas. Una vez ella para, eso se devuelve en el 80-90% de los casos, sin que se utilice más nada, ni cremas, ni nada, ni tienen que ponerse nada, no. Relajados que eso vuelve a la normalidad. También se puede presentar una cosa que se llama cloasma. El cloasma es esa mancha que de pronto ustedes le han visto a algunas señoras que se da más que todo aquí como si fueran unas alas de mariposa sobre el área de los pómulos o incluso acá en la frente, encima de las cejas o en la nariz, así como está en esta imagen que tenemos aquí. Eso puede pasar, no a todas, solo a algunas les puede pasar y la mayoría después del embarazo se quita. Hay unas que de repente tienen una susceptibilidad mayor que pudiesen continuar así y es, bueno, bastante de difícil manejo. Cuando persiste ya más allá del puerperio, digamos de los 6 meses en adelante, es un manejo difícil y necesariamente tiene que hacerse por parte de dermatología. Hay que ayudarle a la señora, pues obviamente con esa zona porque es bastante incómodo para nuestra paciente. Hay otra cosa que no tengo reflejada en esta lámina, pero que también es importante en, digamos, explicarle a la materna y es la aparición de las estrías. Obviamente, como la paciente va a aumentar de peso, como la piel se tiene que estirar mucho, pues se van a ver reflejadas estrías y estas estrías son como de dos características distintas. La primera, cuando son nuevas, cuando están de reciente aparición se van a ver rojas o como medio violáceas, pero ya cuando son más viejas, se van a ver blancas, es decir, se ponen más o menos del colorcito de la piel. ¿Qué le damos a las pacientes? Normalmente les recomendamos que se hidraten muy bien la zona del abdomen, los senos, porque también van a crecer, y la zona de las caderas, así como por las caderas y los glúteos, para tratar de minimizar un poco, digamos, esos efectos de la aparición de estas estrías. Una vez aparecen, mis hijos, no hay tu tía que valga. No se les va a quitar con ninguna crema, eso es mentira. Forever and ever, esas son las cicatrices del amor por el bebé. Lo que sí, pues es tratamos de ayudarla con el tema de la hidratación de la piel y eso, y a decirle que pues nada, es básicamente inevitable que una u otra estría les salgan por allí. Obviamente hay pacientes que tienen una piel más delicada y eso hace que les salgan muchas más. Y lógico, entre más grande sea el crecimiento de la barriga, obviamente más cantidad de estrías pueden aparecer. Como les dije, ni el cabello se salva. Entonces miren aquí la señora, normalmente en el puerperio ya les va a decir esto. Les va a decir que se le está cayendo el cabello y eso es normal. En el embarazo es frecuente que haya un aumento del vello. Leve. Tampoco es que se van a volver un oso. Pero cuando salen del embarazo y ya están en el puerperio, el primer año, digamos, va a empezar a aparecer esta pérdida del cabello y luego empiezan a aparecer esos pelitos así locos, el frizz.
que salen para un lado y para el otro, que uno los peina para acá y ellos se van para allá o se ponen así. Esos son típicos de ese momento del puerperio. En la medida en la que vaya pasando la cosa, todo va a volver a la normalidad y cesa esa pérdida de cabello, excepto pues que la paciente tenga otra cosa y por eso se le siga cayendo. Otra cosa así como que sea profesora de ginecología y obstetricia de la Metro y entonces por el estrés se le vaya cayendo, algo así más o menos. Puede haber una cierta virilización del clítoris, nada importante, nada más allá o nada excesivo. Si llegase a ser excesivo hay que buscar otra causa porque allí no sería dentro de lo normal de la gestación. Bueno, gracias por haberme escuchado hasta aquí. Los escucho ahora a ustedes todo lo que quieran decir, aportar o apoyar para finalizar nuestro tema del día de hoy, de la tarde de hoy. Chicos, comentarios, aportes. ¿Todo ha quedado claro hasta aquí? Muchas gracias por su explicación. La verdad que agradecemos también las dudas que tuvimos durante la clase y usted muy amable nos explicó. Para servirte, doctor, ese es el objetivo de la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que realmente sirva para que ustedes lo pongan en práctica ahorita que ya van a ver las maternas en la rotación, que espero que pueda ser muy rápido, muy pronto. Yo les estaré dando por intermedio de la doctora Luisa indicaciones sobre las rotaciones, pero tengo que esperar el ok de la parte directiva, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la asistencia. Voy a descargar en este momento la lista para hacérsela llegar a todos los grupos. Cualquier duda, cualquier otra cosa que requieran, no hay ningún problema. En clase la podemos ver también, no importa que la tarde de hoy no nos hayan dicho acá en el grupo. Tengan todos una excelente tarde y nos vemos el viernes con el favor de Dios. Los motivo para el tema de las letanías, estoy ansiosa por empezar a escucharlos. Feliz tarde. Hasta luego, doctora. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias. Vale.